Muchas cosas podrían suceder en Venezuela la próxima semana o incluso antes, afirma el presidente Trump. Cumbre de secretario de Estados Unidos y canciller de Rusia la próxima semana en Finlandia. Crisis de Venezuela, tema central. Así reaccionó Maduro cuando su ministro de Defensa dijo que fue contactado por opositores al chavismo. Pretenden comprarnos. Más de 200.000 armas venezolanas han entrado a Colombia, revela informe de ONG Fundarredes. Dice que Maduro es quien ha ordenado las entregas. Desde hace una semana la JEP sabía que Iván Márquez no acudiría hoy a declarar sobre su participación en secuestros de las FARC. Objeciones a la ley estatutaria de la JEP regresarán a la Corte Constitucional. Causas de la muerte de ciudadana chilena no se han establecido por el estado en que quedó su cuerpo, dicen las autoridades. Tercera edición del Burger Master, el reto que busca al mejor restaurante de esta especialidad en el país. Y usted la puede probar por 11.000 pesos. Aquí comienza Red Más Noticias. Bienvenidos, como siempre, y gracias por acompañarnos. Hoy comenzamos con la información. El líder opositor venezolano, Leopoldo López, se va a mantener bajo el estatus de huésped diplomático en la Embajada de España en Caracas. Esto tras salir de la casa por cárcel en la que lo mantuvo el régimen de Nicolás Maduro. López asegura que sus actuaciones recientes generaron una grieta que va a terminar ocasionando un cambio en Venezuela. Vamos a Caracas con Jorge Luis Pérez Valeri, quien nos tiene los detalles de esta información, lo más reciente de Venezuela. Muy buenas noches, compañeros. Un gusto saludarles desde las afueras de la residencia del embajador de España aquí en Caracas. Es en esa casa que está detrás de nosotros donde está Leopoldo López, su esposa Lilian Tintori y uno de sus hijos bajo la calidad de huésped diplomático. Ha dicho Leopoldo desde este lugar que ha mantenido conversaciones con militares venezolanos y advierte con nuevos movimientos desde el cuerpo castrense en contra de la administración de Nicolás Maduro. Una jornada que inició con la presencia de Nicolás Maduro en la Academia Militar Venezolana, reclamando a las tropas que aún le son leales combatir a quien le traicione. Por eso digo, hay que salirle al paso a la traición, al golpismo, al paso, de frente, activo. Está dada la orden. A los traidores, detenerlos. A los golpistas, rechazarlos y detenerlos también. Indirectamente, su llamado implica a Leopoldo López, quien desde la protección de la residencia de la Embajada Española dijo no temerle al cuestionado mandatario. Yo no quiero volver a la cárcel es un infierno, yo no quiero volver a la cárcel, pero también quiero dejar muy claro que yo no le tengo miedo a la cárcel. No le tengo miedo a la cárcel, como no le tengo miedo a Maduro, como no le tengo miedo a la dictadura, como no le tengo miedo a ninguna de las armas represivas que tiene hoy Maduro a la disposición, que es lo único que le queda, que ni siquiera las tiene consolidadas para buscar intimidad. El opositor venezolano dijo no tener duda de haber quebrado el sistema que mantiene a Nicolás Maduro en el poder. El quiebre ha comenzado. El quiebre ha comenzado, y lo dijimos en la madrugada del 30 de abril. El quiebre ha comenzado. Y créanme algo, la fisura que se abrió el día 30 de abril es una fisura que se va a convertir en una grieta y esa grieta va a terminar rompiendo el dique. Yo no tengo ninguna duda. Leopoldo López podrá, por ahora, vivir en libertad, aunque entre los pocos metros cuadrados que le permite la residencia del embajador de España en Caracas, donde permanecerá junto a su esposa Lilian Tintori y su hija como huésped diplomático. Aseveró que tiene conversaciones con miembros de la Fuerza Armada Bolivariana. Advierte que ocurrirán nuevos movimientos militares. Durante más de 3 semanas yo recibí reuniones y tuve reuniones en mi casa, en mi condición de estar bajo arresto domiciliario. ¿Con quién, Leopoldo? Allí me reuní con comandantes, allí me reuní con generales, allí me reuní con representantes de los distintos componentes de la Fuerza Armada, de los distintos organismos policiales. Allí nos comprometimos a contribuir con el cese de la usurpación. Y yo les puedo decir que lo que comenzó el 30 de abril es un proceso que es irreversible. López insiste en tener la certeza de que los tiempos de Nicolás Maduro y el chavismo al mando del país llegaron a su final. Quiero decir también que nos estamos preparando con mucha seriedad para la próxima fase, que es el gobierno de transición. ¿Hay posibilidad para poder rescatar a Venezuela y salir de este desastre? Sí se puede, hermanas y hermanos.
El sistema judicial, que favorece a la administración chavista, pretende devolver a López a la prisión militar de Ramo Verde. Un tribunal de Caracas ordenó el jueves su inmediata aprehensión, acusándole de violar la orden de privación de libertad, así como la prohibición de declarar a medios de comunicación. Su casa, el sitio donde estaba confinado a cumplir una sentencia de casi 14 años, fue allanada el martes en la noche por el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Sabemos que entraron por la casa de al lado, en la parte trasera de la vivienda, reventaron una reja que da hacia un huerto que hay en la casa y por allí ingresaron y ocasionaron todos los destrozos. La familia denunció que objetos de valor le fueron sustraídos por los agentes. Muebles, libros, las pertenencias íntimas del hogar fueron vulneradas. Definitivamente es como una suerte de amedrentamiento hacia el grupo familiar, como una represalia en virtud de lo que ha ocurrido en las últimas horas en Venezuela. Pero bueno, ya ustedes conocen cuál es la situación. Leopoldo López defendió las acciones del pasado 30 de abril cuando encabezó un alzamiento cívico-militar junto a Juan Guaidó y miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. Rechazó calificar el hecho de golpe de Estado. Leopoldo López ha citado en sus declaraciones el artículo 333 de la Constitución venezolana. Ese artículo especifica que los ciudadanos venezolanos tienen el deber de restablecer el orden democrático cuando éste haya sido vulnerado. Por ello, no considera que las acciones de esta semana, en las que estuvo acompañado de Juan Guaidó y de un contingente militar, se hayan tratado de una intentona golpista. En Caracas, Jorge Luis Pérez Valeri, Red Más Noticias. Muchas gracias, Jorge. Dura advertencia de Donald Trump. Dice que la próxima semana podrían suceder cosas muy fuertes en Venezuela o incluso antes. Trump, quien en varias oportunidades ha asegurado que todas las opciones están sobre la mesa, esto respondió sobre cuáles serían esas opciones específicas. Bueno, algunas ni siquiera quisieran mencionarlas porque son muy duras. Incluso hizo referencia a un tiempo determinado. Veremos qué pasa. Muchas cosas van a pasar la otra semana o incluso antes. Aseguró que durante meses han estado trabajando en maneras de resolver la crisis. Nosotros estamos haciendo todo lo que se puede hacer antes de llegar al último paso. Hay gente que quiere que nosotros tomemos el último paso, pero tenemos muchas opciones abiertas y viendo lo que está pasando es un desastre increíble. Hizo referencia a la época de esplendor de Venezuela, señalando que fue uno de los países más ricos del mundo. Sobre el petróleo, dijo que se trata de un recurso en este momento hipotecado entre China y Rusia. Estados Unidos ha sido uno de los primeros países en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y ofrecer todo su apoyo a su gestión. Y esto no es todo. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, va a discutir la próxima semana la situación en Venezuela con su homólogo de Rusia, Sergei Lavrov. La tensión en Venezuela aumentó desde la reaparición del presidente interino Juan Guaidó junto al político Leopoldo López, quien pagaba una condena de casa por cárcel como preso político del régimen de Maduro. Estados Unidos y Rusia, dos de las grandes potencias, ven con preocupación la nueva escalada de violencia en el país suramericano, por lo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el canciller ruso, Sergei Lavrov, sostuvieron una llamada telefónica. El Kremlin, que sigue apoyando al régimen de Maduro, denunció la supuesta influencia destructiva de Estados Unidos, país que reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, y señaló que la injerencia de Washington en los asuntos de Venezuela es una violación flagrante del derecho internacional. Pompeo, por su parte, cuestionó el apoyo del gobierno ruso a Maduro, pues considera que el respaldo es desestabilizador para el pueblo venezolano y para la relación bilateral entre la Casa Blanca y el Kremlin. Una llamada telefónica poco fructífera, por lo que Pompeo invitó a Lavrov a reunirse cara a cara en Rovaniemi, en el norte de Finlandia, ciudad anfitriona del Consejo Ártico que se llevará a cabo la próxima semana. La reunión tiene como tema central la situación del vecino país. Fíjense ustedes en la cara de sorpresa del presidente venezolano Nicolás Maduro cuando su propio ministro de Defensa, Vladimir Padrino, quien ha sido señalado por los Estados Unidos de haber entablado una negociación, dejó entrever que eso fue cierto y que hubo ofrecimientos. Así reaccionó Maduro ante la declaración de Vladimir Padrino López. Pretenden comprarnos como si fuésemos mercenarios. Observen nuevamente la reacción. Pretenden comprarnos. En un plano más detallado se aprecia la sorpresa reflejada en su rostro. Pretenden comprarnos. Pretenden comprarnos.
gesto del jefe de la dictadura se hizo viral en las redes sociales, como si fuésemos mercenarios. Debido a que Vladimir Padrino López fue uno de los señalados por el enviado de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, como el hombre que ya había negociado con la oposición la salida de Nicolás Maduro del poder, pero que a última hora se mantuvo leal al régimen. Pues Giovanni, ha pasado de todo un poco estas horas después de ese nuevo intento de la oposición por sacar a Nicolás Maduro del poder, pero en el fondo no ha pasado nada porque Maduro sigue allí, muy campante en el Palacio de Miraflores. Sin embargo, sí hay ciertas lecturas que es interesante hacer acerca de esas cosas que han venido pasando. Entonces las tengo aquí. Mire, la primera de ellas, la relación Maduro-Vladimir Padrino, que ahí estábamos viendo la reacción cuando Padrino dice que sí han intentado comprarlos. La segunda, esa cumbre de Pompeo y Lavrov. Estamos hablando de Estados Unidos y de Rusia juntos para discutir el tema de Venezuela. Y la tercera, que le inquieta mucho a la gente, es la suerte de Leopoldo López, porque se ha dicho de todo acerca de qué tan blindado y protegido está mientras se encuentra en la Embajada de España en Caracas en calidad de huésped diplomático, porque él no está allí como asilado y ya dijo que no va a pedir asilo. ¿Puede meterse el régimen con sus fuerzas militares a sacarlo de allí, sí o no? Pues arranco por la final, Paula. No puede. No puede porque sería una violación enorme a las normas internacionales. Que un gobierno se meta a una embajada a sacar a alguien, así esté condenado o no por la justicia, es inapropiado. Pero, recuerden, es Venezuela y están los colectivos. Entonces, Paula, yo creo que los colectivos sí podrían jugar un papel ahí para atacar de alguna manera y tratar de sacar a Leopoldo. Y en eso escudarse el gobierno. No fuimos nosotros, sino que fueron los colectivos. Y una vez afuera lo pueden agarrar. Claro. Acuérdense que es Venezuela, acuérdense que es Maduro y allá hacen lo que les place. En el primer punto, el de Maduro, mire, lo de Vladimir Padrino está claro. Vio la cara de sorpresa que tenía Nicolás Maduro cuando Vladimir Padrino reconoce, porque es lo que está diciendo, palabras más, palabras menos, es que sí hubo un ofrecimiento porque querían comprarlos. Es una cara de sorpresa que demuestra que al interior están divididos, que el generalato no necesariamente está con Nicolás Maduro. ¿Se acuerda que lo hablábamos hace 2 días? No salieron los militares a la calle el martes, salieron los colectivos. Eso es una señal enorme de que adentro algo está pasando. Y el tercer punto que usted nombraba, el de la cumbre, es muy diciente que las 2 potencias del mundo, los rusos y los norteamericanos, se reúnan en Finlandia para hablar de Venezuela. Eso quiere decir que podría haber un principio de acuerdo por arriba entre los norteamericanos y los rusos para buscar una salida democrática en Venezuela. Es decir, la próxima semana, como dice Trump, muchas cosas pueden pasar. Muchas cosas pueden pasar y vamos a ver también entonces, Giovanni, cuánto dura en su cargo al frente de las fuerzas militares el señor Vladimir Padrino, porque ya con la duda sembrada acerca de que él puede traicionarlos, pues la confianza seguramente ya no va a ser la misma. Así es, correcto. Y más de 228.000 armas que desaparecieron de guarniciones militares venezolanas están en manos del ELN, disidencias de FARC y también Pelusos. La denuncia ya está en conocimiento del fiscal general de la Nación. En poder de la Fiscalía colombiana ya está el informe de la ONG venezolana Fundaredes, que detalla la presunta relación de complicidad que existe entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y grupos ilegales en Colombia. Es importante que ustedes puedan comprender que la guerrilla colombiana en Venezuela no está de manera clandestina, está entre la gente, está en la calle. Denuncian que el régimen de Maduro les ha dado la orden de proveer armamento a grupos como el ELN, disidencias de FARC y Pelusos. 228.294 armas que aparecen en el estatus de solicitada, que hoy son faltantes en las guarniciones militares venezolanas y que están siendo utilizadas para cometer delitos tanto en Venezuela, en Colombia y en otros países donde la guerrilla tiene como objetivo su expansión geopolítica y geoestratégica. Diputados de la Asamblea Nacional quienes respaldaron estas denuncias aseguraron que incluso integrantes de estas organizaciones hacen parte de las filas de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Quien sostiene hoy a Nicolás Maduro usurpando el poder son los grupos irregulares. Hoy no sostiene a Maduro la Fuerza Armada Nacional. ¿Que son responsables? Sí son responsables, porque que los uniforman a los cubanos, a los rusos y a los guerrilleros. La Guardia Nacional Bolivariana que trabaja para la guerrilla. Tienen una nómina verde, cobran dólares porque le hacen el servicio a ellos. ¿Cuál es el servicio que le hacen a ellos? Obviamente le prestan los vehículos, le prestan el uniforme. El informe también revela que el 70% de los integrantes de organizaciones armadas en la frontera son jóvenes venezolanos entre 15 y 25 años y que existe un grupo integrado por disidencias de FARC que se autodenomina Colectivo de Seguridad Fronteriza. Disidencias de las FARC serían las responsables del atentado terrorista en Uribe Meta. 2 militares y 4 civiles resultaron heridos.
Cuando tropas del batallón de infantería patrullaban los alrededores del polideportivo del municipio de Uribe, en el Meta, fue activada una carga explosiva. 6 personas resultaron heridas por el atentado terrorista. 4 civiles, entre los cuales hay una mujer y un menor de edad de 7 años, y también resultan afectados un suboficial y un soldado profesional pertenecientes al batallón de infantería. El ataque habría sido perpetrado por la disidencia 40 de las FARC. El empleo de artefactos explosivos improvisados que claramente no están permitidos por el derecho internacional humanitario y que no solo afectan a soldados, a militares, a policías, sino que también, como en este y en muchos otros casos, son afectadas la población civil. A esta acción criminal contra la fuerza pública se suma la registrada en la noche de este miércoles en el Tarra Norte de Santander, donde guerrilleros del ELN atacaron con artefactos explosivos y ráfagas de fusil la base militar de ese municipio. Otros 2 atentados terroristas estaban siendo planeados por disidencias de las FARC en ese departamento, según el director de la policía. Hemos logrado evitar una acción terrorista contundente mediante la activación de 2 vehículos bomba que estaban arreglando para colocar las instalaciones militares y de policía. Disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN han logrado infiltrar diferentes universidades públicas del país. Así lo confirmó el fiscal general, quien aseguró que grupos armados organizados están reclutando estudiantes para ser utilizados con fines terroristas. Una investigación de la Fiscalía en la que se recaudaron varios testimonios permitió la captura de Diego Camilo Beltrán, alias Alejandro, y de Lenin Vargas, alias Lenin. Alias Alejandro, ustedes lo podrán ver aquí, uniformado, él forma parte de los grupos armados organizados, allí lo ven con granadas, del grupo disidente del Frente 1 de Gentil Duarte. De acuerdo con información de la Fiscalía, estas personas son las encargadas de reclutamiento con fines terroristas. Se está cooptando a estudiantes y profesores en las universidades públicas por parte de estos grupos con el propósito de afectar la seguridad ciudadana y el orden institucional del país y particularmente activando protestas sociales violentas. Las evidencias que además reveló la Fiscalía demostrarían que esta persona estuvo involucrada en los actos terroristas cometidos contra el conglomerado de medios RCN. Ustedes recordarán la manera como se les enviaban bombas Molotov a estos servidores públicos y él recibía toda la información de cómo se estaba haciendo el operativo. Una de las tareas de alias Alejandro sería la de suministrar explosivos como pentolita para la fabricación de diferentes tipos de bombas en las universidades. ¿Pero cuánto? Acá 2 kilos, por eso carísimo. ¿Sabe cómo sale en la empresa? Llegando, si usted tuviera papel, sí, no, a 29.000 pesos. En la investigación también se descubrió la existencia de un movimiento clandestino conocido como Juventud M19. La Fiscalía confirmó que los magistrados de la Corte Constitucional sí están siendo víctimas de interceptaciones ilegales. Según la presidenta de esa corte, estarían tratando de obtener información sobre una tutela e información personal de los magistrados. Por medio de una carta y de una llamada, la Fiscalía confirmó la información. Nos estarían interceptando las llamadas los organizaciones criminales, dice el fiscal, que estarían interesados en trámites de una acción de tutela en la Corte Constitucional. De acuerdo con los primeros hallazgos, con las chuzadas buscan obtener información no solo de los procesos de la Corte. Están tratando de conocer datos personales nuestros para efectos de incidir en la toma de decisiones en los procesos de tutela que están siendo objeto de conocimiento de la Corte. Como quieren buscar datos nuestros, de nuestra vida privada, por eso están haciendo las interceptaciones ilegales. Una de las hipótesis es que las chuzadas estarían relacionadas con el denominado escándalo del Cartel de la Toga. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada. Al parecer puede tener que ver con organizaciones criminales como esta. También es materia de investigación. Recientemente los magistrados han revelado sus preocupaciones por filtración de información sobre las tutelas que debaten en sala. Esas preocupaciones incluso los ha llevado a realizar la sala lejos del Palacio de Justicia.
Iván Márquez, quien fuera del secretariado de las FARC, hoy tampoco apareció ante la JEP para hablar sobre los casos de secuestros, pero eso sí envió una carta con sus excusas sustentando su ausencia. A través de un comunicado, la JEP reconoció que el pasado viernes 26 de abril, justo cuando se definía la suerte de alias El Paisa, la abogada Iván Márquez avisó mediante una carta que el ex jefe subversivo no se presentaría a la cita con el alto tribunal prevista para esta mañana. En dicho escrito, la defensa alegó la falta de garantías en materia de seguridad y diversos argumentos sobre nuevas y muy graves agresiones físicas y amenazas en contra de la integridad física de distintos integrantes del grupo familiar del compareciente. El tribunal, sin embargo, no le informó a la opinión pública la decisión de Márquez de no comparecer, como tampoco informó que se reunió el pasado miércoles 30 de abril para comunicarle que tenía un plazo de 3 días hábiles y explicar sus motivos. La propia JEP confirmó a través de un segundo comunicado expedido a mediodía que hoy mismo la defensa de Iván Márquez explicó por escrito sus razones para no acudir y adjuntó su versión sobre el tema para el que fue citado. El compareciente deja por escrito su versión dentro del caso 001 denominado retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP, conocido como el de secuestro. En dicho documento, Márquez Marín también relata sus problemas de seguridad y hechos de violencia en contra de su grupo familiar. Asimismo, reitera su compromiso con el acuerdo de paz. Al no lograrse un acuerdo político de varios sectores y luego de ser sometida a votación, la ponencia a favor de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP regresó a la Corte Constitucional, que definirá el destino de esta ley. Durante estos 4 días se intentó en plenaria del Senado definir el norte de las 6 objeciones gubernamentales a la JEP, y aunque hubo una votación que alcanzó 47 votos a favor de la ponencia minoritaria contra 34, para el presidente del Congreso y el Centro Democrático les hizo falta un voto. Minutos antes de iniciar nuevamente la sesión y por 4º día consecutivo hubo un acuerdo de los partidos Liberal, la U, Cambio Radical, los conservadores y los partidos de izquierda para salir del recinto una vez se convocara a votar. Incluso Antanas Moku reapareció para dar su voto si era necesario, mientras se le notifica oficialmente que ya no es senador. Ernesto Macías decidió abrir el registro para la votación y, como si fuera un déjà vu, más de 50 senadores abandonaron el recinto, donde algunos apenas alcanzaron a probar el almuerzo que estaba recién servido. La única que se quedó a votar de la bancada de la U fue Maritza Martínez, quien había abandonado el recinto en la pasada votación. En esta oportunidad acompañó el informe minoritario. Por el sí, 29 votos. Por el no, 1 voto. Todo es electrónico. En consecuencia, no hay decisión de acuerdo con el artículo 117 de la Ley Quinta. La presidencia enviará el expediente de las objeciones y el proyecto de ley a la Corte Constitucional. Para varios sectores de oposición, lo cierto es que ya se habían hundido las objeciones en la Cámara y en el Senado. Por cuenta de estas dilaciones se hundieron la reforma política, la reforma a la justicia y la reforma que eliminaba la conexidad con los delitos sexuales contra menores. Grave asunto por cuenta de las dilaciones del Centro Democrático. Con esto destrabamos este asunto y empezamos a analizar los temas que le importan verdaderamente a los colombianos, como el desempleo, la generación de oportunidades en el campo y lo más importante, que tiene que ser aprobado de aquí al día martes, el Plan Nacional de Desarrollo. El gobierno tiene una interpretación de la Ley Quinta cuando las 2 cámaras no logran ponerse de acuerdo, y es precisamente archivar lo objetado, por lo que consideran que han ganado este pulso político. Se salvó la extradición, definitivamente se le ha cerrado la puerta a los narcotraficantes en la JEP y considero que ha sido muy importante porque definitivamente no se consiguieron las mayorías para hundir las objeciones. Tendrá la Corte Constitucional la responsabilidad de entregarle al país con su fallo la tranquilidad de que la persecución sin impunidad contra todos aquellos que quieren aprovecharse de la justicia transicional no sea permitida. El Senado tiene 108 curules, pero por el momento hay 2 puestos que no han sido ocupados. Uno era el de Aida Merlano, quien está privada de la libertad, e Iván Márquez, ex jefe guerrillero de las FARC, quien no se ha presentado personalmente ante la JEP y no se conoce su paradero. Son las mayorías de los miembros que componen el Congreso, es decir, de 108 serían 55 miembros. Los 47 votos están lejísimos. El gobierno es mal perdedor. Es evidente que aquí quienes hemos triunfado éramos los que estábamos protegiendo la ley estatutaria. Hay 2 votaciones, una que se hizo en Cámara y otra que se hizo en Senado,
que rechazaron las objeciones. Como la votación no logró las mayorías para negar o aceptar las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, será la Corte Constitucional la que tenga la última palabra. Vale aclarar que el secretario del Senado, Gregorio Elhash, en medio de este duro debate, recibió amenazas que ya están siendo investigadas y acogió el apoyo de todos los partidos políticos. El gobierno advirtió de las consecuencias si se hunden definitivamente las objeciones a la JEP. Dice que la Corte Constitucional tiene el deber de aclarar toda duda y así evitar consecuencias negativas a nivel interno, pero también internacional. Según fuentes del alto gobierno, la desertificación de los Estados Unidos a Colombia sería una de las consecuencias que podría traer el hundimiento de objeciones como la referente a la extradición. El presidente defendió una a una estas objeciones radicadas y recalcó que con esto no quiere afectar la implementación de la paz. Ninguna de esas objeciones afecta estructuralmente que se construya una paz con legalidad, por el contrario, reafirma la construcción de una paz con legalidad. El mandatario defendió la importancia de las 6 objeciones. Que garantice verdadera justicia, que garantice verdadera reparación y verdadera no repetición, además de garantizar la verdad por parte de todos los victimarios. Ese es el único sentido que hay detrás de las objeciones. El alto comisionado llamó la atención sobre los efectos negativos si se rechazan definitivamente las objeciones presentadas por el presidente. La relación bilateral con los Estados Unidos es una relación de muchos años y en esa relación ha habido un trabajo conjunto en la lucha contra las drogas. Debilitar la figura de la extradición puede tener unas consecuencias muy negativas. Incluso aseguró que si se rechazan o se hunden, se iría en contra de lo avanzado en materia de paz. Parece que el Congreso no se hubiese dado cuenta de que se le está exigiendo muchísimo más a los excombatientes de las FARC para poder ser beneficiarios de la JEP que a terceros que pueden entrar sin tantos requisitos, solamente ofreciendo verdad, aún cometiendo el delito del narcotráfico. El gobierno está a la expectativa de lo que decida la Corte Constitucional. Qué difícil, Giovanni, ha sido este tema de las objeciones de la JEP. Mire, juego matemático puro y duro el que se están dando los congresistas ahí en el Senado, y la verdad es que esto no debería ser tan complicado porque existe jurisprudencia, están los artículos que dicen cuál es ese número mágico para, en este caso, saber si las objeciones fueron aprobadas o rechazadas, para saber el número de congresistas sobre el cual se deben hacer las cuentas. Además, el hecho de que en el Congreso no se haya podido resolver nada, que esto tenga que ir a la Corte Constitucional, pues manda un mal mensaje para el país, deja mal parado a los congresistas de que ellos no pudieron solucionar nada. Pero bueno, díganos usted que usted sí ya tiene más claro todo este enredo y nos puede explicar un poco más el panorama. Pues mire, Paula, 3 puntos. El tema de los votos. El de Aida Merlano no se ha decretado la silla vacía. Sí. Por lo tanto, ese voto está vigente. Se cuenta. Se tiene que contar. Muy bien. Y el de Iván Márquez también está vigente. Lo que pasa es que ese señor no aparece, ya lo habíamos visto, ni siquiera se presentó ante la JEP. Pues no ha llenado su curul, pero su voto está vigente. Es decir, es él el que no ha querido ir a llenar su curul. Por lo tanto, ahí las FARC no tienen mucho que decir. En cuanto a la aritmética, suponiendo que el de Aida no cuente, sería 47,5 y la norma dice que se aproxima para arriba, o sea que se completarían los 48. Ahora, ¿qué es lo más importante? Ni en Senado ni en Cámara se ha tomado una decisión única. Las decisiones fueran distintas. Eso quiere decir que en este momento el Congreso no ha decidido ni aprobar ni negar. Esto es, le tiraron la pelota a la Corte para que la Corte decida. No puede ser que esto pase en un Congreso después de tantos días y tantos temas que están haciendo fila, como el Plan Nacional de Desarrollo, que es la línea de gobierno de los próximos 4 años. Ya se fue el primer año prácticamente en este tipo de discusiones. Ahora, la Corte puede decidir 2 cosas. O se queda en su decisión anterior y deja la JEP tal cual como está, o coge esos 6 artículos y los retira, porque ahí no hubo decisión. Amanecerá y veremos. Pero la Corte, Paula, se puede tardar o 1 semana o 6 meses en esto. No. Hablemos de otras cosas. Colombia le dio el beneplácito a Phil Goldberg, postulado por Donald Trump para ser el nuevo embajador de los Estados Unidos en Colombia. El beneplácito fue confirmado por la Cancillería colombiana, que ve con buenos ojos la postulación de Goldberg, quien en su momento fue coordinador del Plan Colombia en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Es la segunda vez que Trump intenta reemplazar al actual embajador Kevin Whitaker, designado en su momento por Barack Obama. En manos del Senado de los Estados Unidos está la aceptación de Goldberg como nuevo funcionario diplomático en nuestro país en calidad de embajador.
Y el país, hay que decir, no sale del asombro del repudio. Miren ustedes, las delicadas condiciones en las que fue encontrado el cuerpo de la chilena Ilse Amori Ojeda han impedido que se establezca con total certeza las causas de su muerte. Claudia Adriana García, directora del Instituto de Medicina Legal, aseguró que el cuerpo de Ilse Amori Ojeda fue sometido a elevadas temperaturas que causaron altos grados de quemadura con el fin, al parecer, de borrar toda evidencia sobre el presunto feminicidio. Insistió en que las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo de Ilse dificultaron también las labores científicas al punto de no poder llegar a un dictamen definitivo sobre lo sucedido. Aunque el cuerpo de la ciudadana extranjera ya fue entregado a sus familiares, se espera que en las próximas horas, de acuerdo a lo que expresó Medicina Legal, se establezca con total certeza la causa de la muerte de Ilse Amori Ojeda. Según la Fiscalía, sería Juan Guillermo Valderrama, novio de la víctima, el responsable de los hechos, desestimando por completo que se trate de una persona con problemas psicológicos que pueda ser declarada inimputable. Avianca reconoció que la aerolínea United podría tomar su control por un incumplimiento de su principal accionista. No obstante, desde la empresa se insistió que eso no pasaría antes del año 2021 y solo en caso de que se incumpla el pago previsto para ese año. La noticia que se dio a conocer sobre la posibilidad de que United se quede con el control de Avianca tiene en alerta al mundo económico, a pesar de que hasta ahora no hay interés de hacer efectiva la garantía que está en juego de acuerdo a un mensaje que dio en Estados Unidos la propia aerolínea americana. Según Avianca, aunque ni la holding ni ninguna de sus subsidiarias son parte ni garantes del préstamo por más de $450 millones de United a BRW Aviation, su accionista mayoritario, si este no cumple con sus obligaciones, United podría tomar el control o venderla a un tercero. Y esto se da porque BRW Aviation otorgó como garantía todas las acciones ordinarias que le pertenecen, que equivalen al 78% del total. Desde noviembre pasado, Synergy Aerospace Corp., propiedad de Germán Efromovis, le transfirió esas acciones. BRW Aviation reconoce que no se cumple con uno de los indicadores financieros que tiene el préstamo y que si hay un cambio de control, este tendría consecuencias adversas sobre el desempeño financiero de la aerolínea, ya que se activaría el derecho para los acreedores de solicitar un pago acelerado de sus obligaciones. La compañía Avianca informó que continúa negociando sus acuerdos de financiación para incluir a United y al agente de garantía, para que no se haga efectivo el cambio de control, e insistió en que aún no existe notificación de United con relación a hacer efectiva la garantía sobre las acciones. Se sustenta en un comunicado que la aerolínea norteamericana envió y que dice: United no ha tomado ninguna medida de cumplimiento basada en el incumplimiento de BRW en nuestro préstamo y cualquier conversación será directamente con el prestatario. Lo que hay hoy, según Avianca, es el incumplimiento de una cobertura colateral que sirve como garantía frente a la concesión de un crédito u otra operación financiera y que da pistas sobre el estado y salud financiera de una compañía, al medir, por ejemplo, el precio de la acción, liquidez o cobertura, entre otros aspectos. Y aunque públicamente no se sabe cuál es el reporte respecto a esa cobertura colateral, desde Avianca se recuerda que el préstamo que adquirió BRW con United se debe comenzar a pagar en 2021. Cuando hay que hacer efectiva la primera de 5 cuotas. Mientras tanto, considera que hay un tiempo para cambiar algunas condiciones. Medellín es la quinta ciudad en el mundo en tener un centro para la cuarta revolución industrial y la primera en Latinoamérica. Con esto se espera tener mayor desarrollo de la tecnología que permita mejorar la calidad de vida de los colombianos. Medellín y su Centro para la Cuarta Revolución Industrial centrará el punto de partida para el desarrollo de las industrias en 3 campos: el Internet de las Cosas, el uso de la tecnología artificial y el blockchain. Y esta tecnología, como la inteligencia artificial, blockchain y el Internet de las Cosas, es aquella que nos ayudará a cerrar las brechas que existen en el momento. Medellín es una ciudad que ha invertido en la innovación desde su sistema de transporte, avances en tecnología de seguridad y un sistema para medir sus índices de contaminación. Como al 2018 Medellín consolidó su inversión anual en 2.27 puntos del PIB en actividades relacionadas con innovación, ciencia y tecnología. Esto nos posiciona como una ciudad epicentro a nivel latinoamericano, a nivel mundial. Los proyectos de emprendimiento que migren a la digitalización se podrán integrar en el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, con ventajas en sus impuestos durante los primeros 7 años. Pero yo quiero señalar que Medellín es un ejemplo a seguir en todo el país, donde nosotros podemos aplicar
este ecosistema integral para la cuarta revolución industrial, empezando desde el sistema educativo. Para Claro es muy importante la creación del Centro para la Cuarta Revolución Industrial, que se centra en el desarrollo físico, biológico y digital de las industrias. Este centro realmente es un centro que lo que nosotros debemos hacer es trabajar con ellos. Es una inversión, más es acompañar esa inversión, y felicitamos al gobierno nacional por facilitar esto, por hacerlo una realidad. Claro, en los últimos 20 años le ha aportado al país la construcción de redes para mejorar la conectividad con una inversión cercana a los $1.000 millones por año. Continuaremos trabajando en seguir haciendo la inversión de la conectividad, la base para poder dar ese resalto en la revolución industrial, para que toda esa información, todos los datos que se deben recoger para hacer esta revolución de que va a aprobar este laboratorio para Colombia y para toda la región se pueda dar. La empresa SoftBank anunció un apoyo económico de $1.000 millones a la empresa Rappi. Para el presidente de Impulsa, la banca internacional vio un modelo de negocio atractivo, con gran crecimiento basado en los parámetros de la cuarta revolución industrial. Para que tenga una idea, en la historia de América Latina no hay referencias de inversiones a un emprendimiento. Y yo lo digo en todas partes, que sea colombiano debería llenarnos de mucho orgullo. Para la creación del Centro para la Cuarta Revolución Industrial fueron necesarios $3 millones de inversión por parte del Gobierno Nacional y la Alcaldía de Medellín. Hablamos del Burger Master, es un verdadero fenómeno gastronómico que llega a su tercera edición con el fin de elegir al mejor restaurante en preparar la hamburguesa artesanal más exquisita. Hasta el domingo ustedes pueden ser parte del jurado pagando 11.000 pesos por la hamburguesa más deliciosa. Más de 400 restaurantes colombianos están compitiendo en esta nueva edición del Burger Master con el fin de ganarse el título como mejor hamburguesa artesanal. The Factory es uno de estos. Este es uno de los festivales gastronómicos organizados por Tulio Zuluaga que ha contado con más éxito. Las expectativas son mucho más altas, todo el mundo está muy pendiente, sobre todo porque pasamos de tener 5 ciudades en el Burger Master a 13 ciudades. Ha sido la locura, yo estoy pero impresionado con el poder de convocatoria que tiene el concurso. Y bueno, y dijimos, lancemos nuestra hamburguesa a ver si logramos pues ganar. Más de 1 millón de hamburguesas en todo el país, un verdadero fenómeno social. Nuestra preparación va con salsa de la casa, lleva 180 gramos de carne, doble queso americano, tocineta. Así que a recorrer la ciudad para probarlas todas y elegir la mejor hamburguesa artesanal de esta tercera edición de Burger Master. Paola, ¿usted ya estuvo haciendo fila o no estuvo haciendo fila? Ya estuve haciendo fila y no alcancé. Mire, después del consejo, justamente me antojé tanto que fui a un restaurante de aquí cerca en la zona y dije, bueno, ¿va a hacer fila? No alcancé, tenía que ir al noticiero. No pude probar. Yo pero quiero este sábado pero tengo que hacer fila. Ay, pero imposible, imposible. Eso todos son una fila larguísima. ¿Y usted sí pudo o no? Yo he comido, pero las del año pasado. Este año no he podido porque no tengo nada de tiempo. Pero tengo que ir y merece la pena. Hay muchas hamburguesas que son muy buenas. Felicitaciones a Tulio Zuluaga por esta buena recomendación y este reto gastronómico. Y hablamos ahora de la Feria del Libro de Bogotá. No deja de ser una caja de sorpresas. Hoy estuvimos en Lo que leo. Es un espacio muy particular que antoja y que despierta las ganas de leer en las nuevas generaciones, conectando a los autores con sus lectores. Lo que leo es uno de los espacios más versátiles de la Filbo 2019, atento a la temática de esta edición. El stand se ha inspirado este año en un mercado de ideas y de buena literatura, también pensando en hacer algo muy típico de Colombia, una plaza. Conceptualmente da en el blanco para potenciar letras e ilustraciones. A la cosecha de nuestra tierra, como estamos en un mercado, tenemos todos los autores colombianos aquí. Espacio tan nutrido que es posible tener a sus mejores autores cerca de la gente y conversar con ellos. Desde niña escribí, desde niña sentí que a pesar de mi timidez, el único espacio donde yo podía explorar mis emociones era la palabra. Cuando en mi intimidad, en mi soledad, yo era capaz de inventar otra vida para esa niña tímida que yo era. Y es que la ecuatoriana María Fernanda Heredia, a través de sus historias, fortalece el carácter de los más pequeños. Mi responsabilidad como escritora de intentar que esos niños que me leen en momentos de tormenta puedan encontrar también las claves para encender las alarmas cuando el monstruo se acerque. Lo que leo recrea un mercado agradable, donde es inevitable no disfrutar de la experiencia de dejarse enamorar por un buen libro. Damos pistas sobre el libro que estamos tapando y escondiendo, digamos, no se ve ni la tapa ni quién es el autor, pero la gente lo compra a ciegas feliz. Cada lector es orientado y guiado para perfilar cuál puede ser una buena adquisición.
Les preguntamos, ¿qué quieres leer? Esa es, digamos, nuestra principal estrategia, la colocación, la forma como colocamos los libros para que los niños los encuentren uno que les llegue al alma. Si la intención es disfrutar de la Filbo a tope y estimularse sensorialmente para abrazar la lectura, Lo que leo es un espacio clave en el recorrido. Bueno, pues la invitación entonces es a que vengan a la Feria del Libro sin duda y a que vengan a Lo que leo. Deja que un libro entre a tu vida, deja que te sacuda, que te emocione, que te mueva el corazón, deja que un libro te acompañe. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Un buen libro siempre será una experiencia inigualable. Recuerden, mañana desde las 6 de la mañana toda la información y las noticias con Darío Arizmendi, Juan Lozano y todo el equipo que hace parte de esta alianza informativa de Caracol Radio y Red Más Noticias. Y quédese con nosotros, ya viene Zona Franca, Daniel Pacheco, un panel de lujo para hablar de la noticia del día, la crítica situación en Venezuela. Hasta pronto.